de una manera sencilla y a través de pocos materiales y materiales también sencillos, generar este espacio vertical que contiene todo este aire, ¿no?, en su interior y que pretende ser indeterminado por un lado, ¿no?, en su uso, pero caracterizado materialmente, ¿no?, y que genere una experiencia y una atmósfera. Podríamos decir que es una sublimación de lo intangible. O sea, lograr sublimar lo intangible es lo que buscábamos. Es decir, pues claro, ¿cómo hacemos que el aire que está regalado como material, como la luz, cómo lo sublimamos, digamos, en esa operación? En realidad es la superposición como de dos prismas, el que construye los andamios, que comienza ya a hablar con esa escala urbana de todo el entorno y de establecerse un poco como hito visible en todo este recorrido, ¿no?, que realiza la gente por la plaza, y luego el prisma interior, que queda como colgado, suspendido al interior, en el que tú, claro, cuando entras es el que realmente caracteriza tu experiencia interior, ¿no?, y que te obliga a pararte y a mirar al cielo, porque claro, esto tiene un óculo, establece, y una dimensión que son 14 metros interiores, entonces de repente establece una tensión vertical que te obliga a mirar al cielo, ¿no? Y que en ese lugar no existía previamente, entonces claro. Lo que hacemos es, uno lo que está haciendo ahí es construir lugar. De hecho no hacemos esa como disociación entre arquitectura y urbanismo, ¿no?, o la escala del edificio y la ciudad, porque al final están íntimamente relacionadas y lo entendemos como un ámbito común. Hacer una arquitectura para la foto no nos interesa, es decir, es como nos interesa que allí pasen más cosas, incluso aquellas que no preveíamos que iban a ocurrir. Claro, al final cualquier ejercicio de diseño, y en la arquitectura sucede así, tú estás tomando una serie de decisiones. Si pretendes decidirlo todo, incluso cómo se tiene que usar, estás limitando tremendamente al usuario, al habitante. Y por ejemplo, una imagen que nos encanta, que la tenemos siempre ahí muy guardada, que es de un cuadro de Peter Bruegel que se llama Juego de niños, que uno no sabe si ese lugar es una esquina, es una plaza, es un recoveco entre edificios, pero lo que está ocurriendo ahí es una infinidad de actos de juego en un espacio que está indeterminado, que no está cualificado, que ahí hay una síntesis de lo que tiene que ser la incertidumbre y el azar en la ciudad. Queríamos que fuese una pieza que en su altura, en su dimensión, en esta condición de buscarla vertical, se pudiese sostener. Y ahí aparece, digamos, el andamio como oportunidad de sujeción, de estructura. Estaba claro es que el interior se iba a asemejar mucho a lo que uno ve cuando ve un circo montado, ¿no? que es este espacio de aire, a veces están los mástiles, a veces no, y siempre partimos de imágenes que vienen eso, o de la fotografía, o del arte, incluso a veces de descripciones de la literatura, antes de incluso de revisar la arquitectura misma, ¿no? Como que en el fondo siempre ese ejercicio a veces no lo hacemos y a veces lo hacemos cuando ya está todo resuelto. Cantidad de referencias que van apareciendo, ¿no?, en los distintos proyectos, sí, que no vienen de la arquitectura. De Tarkovsky, de Ozu. Por ejemplo, vemos mucho cine o de Kurosawa, y hay cosas ahí que pasan, que permean, digamos, naturalmente cuando estamos trabajando en algo en concreto, vuelven esas imágenes. Esa imagen ha aparecido, por ejemplo, 2 veces en nuestro proceso de creación, concretamente en 2 proyectos. Uno fue en una participación en Concéntrico, que fue para un concurso, que ahí obtuvimos el 2º lugar y fue la invitación luego para construir Circum, que se llamaba Pila. Y luego reaparece aquí con esta escena del óculo, ¿no? Este óculo cuadrado arriba, que coincide por el módulo, digamos, de los andamios, pero que también nos hacía mucha alusión de nuevo a esa imagen de esa película. Al final toda esta suma de los 2 tejidos más la piedra, el objetivo último era conseguir una experiencia interior pues caracterizada por ese filtro, ¿no?, esas sombras, incluso ese olor, entonces, que podemos ligar también con la Casa de las 3 Chimeneas en Ávila, que también finalmente pues, tiene una forma que es un resultado de
estas 3 chimeneas que van buscando una orientación concreta para que una luz determinada entre en cada uno de los espacios de la vivienda a una hora concreta. Entonces está la arquitectura vernacular y también está la arquitectura con mayúsculas, pero incluso primero aquella que uno puede ver con un cierto peso de historia, ¿no? Yo no había estado en Roma hasta el último verano y quedé absolutamente impactado de entrar al Panteón por primera vez. Tienes una condición como de sobrecogimiento por la escala, por cómo entra la luz y un poco inconscientemente te diría yo, pero también había una búsqueda de eso, era decir, entrar y que, claro, te impactases con esa escala y que te sobrecogieses, aunque sea por un instante, ¿no? Decir, aquí, claro, te sientes pequeño, ¿no? en esta relación. Cuando tenemos que abordar el papel en blanco, claro, no partimos de cero, ¿no? Partimos de las líneas de investigación que venimos desarrollando ya en los proyectos anteriores y de esta conversación previa que se da antes de empezar a hacer una línea o una prueba en una maqueta, o sea que siempre hay todo un proceso anterior antes de realmente empezar a dar forma, a materializar cualquier cosa. Y luego cuando hay que discutir también se discute, si esta cosa no es color de rosas, y es como discutimos siempre con altura de miras. Yo creo que ese proceso uno lo va aprendiendo, nadie te enseña cómo hacerlo asociativamente y lo interesante es que a nosotros sí nos ha resultado que del diálogo se pasa a una conversación, de la conversación a veces se cae en una discusión y de la discusión se vuelve al diálogo, o sea, es que hacemos ese tránsito siempre. De alguna forma nos hemos ido acostumbrando a que el diálogo siempre sea un diálogo abierto, o sea, nosotros, digamos, como cabeza del estudio, una vez que está esa idea preliminar resuelta, sí nos gusta involucrar la gente que está con nosotros en ese momento en el estudio y de oír qué opinan ellos también. O sea, es una manera de abrir la discusión. La dinámica es muy de la vieja escuela. Nosotros dibujamos mucho, hacemos mucha maqueta. Esta maqueta se hizo ya para el concurso. Se incluyó dentro de las fotografías de las láminas, es porque de verdad, o sea, que también lo puedes ver, digamos, en otras piezas que están por aquí en el estudio, lo hacemos como un proceso innato de búsqueda, digamos, de información. O sea, la maqueta nos entrega una información que el render es incapaz de entregar o que el modelado es incapaz de entregar. Y por otro lado, el dibujo. Dibujamos muchísimo todo antes de pasar al software. Y entonces el proceso se basa en ese trabajo casi de oficio artesanal del arquitecto, ¿no? de todo lo que puede hacer a mano, lo hacemos, todo lo que podemos hacer a mano lo hacemos. Y por otro lado, lo que decía Laura en un momento antes, que es intentamos poner sobre la mesa todo aquello que venimos mirando constantemente con mucha detención. Entonces, naturalmente, en otro proyecto pues nos tendemos a autocitar en algún parrafito, ¿no? Pero no literalmente, o sea, la idea es como ir creciendo en esas líneas de investigación. Nos parafraseamos. Claro, sí, pero incluso la cita es ya transformada, o sea, da una nueva vuelta, ¿no? O sea, que sí, claro, siempre nos interesa esa referencia a lo anterior, pero no porque sí, sino para ir desarrollando más esa línea. Para ir profundizando la investigación, porque al final, efectivamente, yo creo que tener un discurso
puede sonar un poco pretencioso, es como mi discurso, ¿no?, de la arquitectura. Nosotros buscamos más bien como que es cargar esa mochila de investigación, es decir, que seamos coherentes con nosotros mismos respecto a lo que estamos haciendo.